Está de bromas. En el protagonista y está bien que esté en el centro, en lo lógico, en lo lógico. Él entre, exacto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde ya de verano, calurosa, de viernes además. El agradecimiento, por lo tanto, es doble por teneros a todos en esta tarde para escuchar a estas tres personas a las que desde ya les agradezco su presencia en La Madraza. Bueno, yo me presento, soy Miguel Carrera, soy el responsable del área de literatura y represento a esta casa. Si bien es verdad que este acto no sería posible sin la colaboración, sin la aportación decisiva y generosísima del Centro Andaluz de las Letras, que ha invitado a Daniel Innerarity para que sea entrevistado por Ana Gallego y Paco Herrera, dos compañeros de esta casa, que van a hablar en torno al último libro de Innerarity, una teoría crítica de la inteligencia artificial. Espero que disfrutéis mucho la charla, dado que es un tema que creo que nos interesa, especialmente a todos. El enfoque del libro es verdaderamente interesante, verdaderamente seductor, y creo que lo que van a escuchar aquí, lo que vais a escuchar aquí, va a dar mucho que pensar. Muchas gracias a los tres y adelante. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí en esta tarde candente de primavera. Para mí es un auténtico honor, un privilegio, un placer estar acompañando a Daniel Innerarity, además con Paco Herrera en la presentación de este libro. Hoy todos conocemos a Daniel, pero bueno, la convención manda. Voy a presentarlo muy brevemente. Es uno de los filósofos más importantes, desde luego de los más influyentes del panorama europeo contemporáneo, catedrático de filosofía política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco, dirige el Instituto de Gobernanza Democrática y ocupa la cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia. Su pensamiento se caracteriza por una reflexión crítica sobre la democracia en contexto de incertidumbre, complejidad y transformación tecnológica, ¿no? Que es lo que nos convoca. Entre sus obras destacan La democracia del conocimiento, La sociedad invisible, una teoría de la democracia compleja y La libertad democrática. Su labor ha sido reconocida con numerosísimos premios. Voy a destacar el Premio Nacional de Ensayo, el de Espasa, el Príncipe de Viena de la Cultura y el Premio Nacional de Investigación. Una teoría crítica de la inteligencia artificial, para mí, en primer lugar, es un manual. Un manual para pensar la democracia en la era algorítmica. Y me gustaría empezar destacando dos operaciones críticas que he leído en tu libro, Daniel. Un libro que aconsejo con absoluto fervor. De verdad lo digo, es una hoja de ruta para pensar políticamente los usos de la inteligencia artificial en nuestra sociedad, cuyo objeto último creo que no es solo analizar nuestro presente para delinear horizonte futuro, sino fabricar presente, ¿no? En el sentido en que lo concebía Ludmer, es decir, llamar a la conciencia desde una posición muy cercana a lo neutro, ¿no? De Roland Barthes, es decir, ni apocalíptica ni integrada, sino teórica y crítica. Voy a hablar de la primera operación que veo en el libro, si te parece, y que me gustaría poner en valor aquí hoy. Y es el uso que hace Daniel, el uso y apropiación de la corriente frafuntiana de la teoría crítica, que él conoce muy bien, conocemos todo, Adorno, Horkheimer, más tarde Habermas, a quien dedica el libro Daniel. No sé si podíamos poner el libro a lo mejor así para que se viera. Cuyo punto de partida, me gustaría recordar, no solo es comprender la realidad social, sino, que es lo que nos ocurre con la lectura de este libro, transformarla. A diferencia de las teorías meramente instrumentales, la teoría crítica, quisiera recordar, examina las estructuras de poder, dominación e ideología que atraviesan las instituciones, los discursos y las tecnologías, con una orientación principalmente emancipadora. De ahí que Innerarity piensa en inteligencia artificial desde la misma actitud reflexiva, autocrítica y filosófica que busca desnaturalizar, ¿no? Extrañar lo que parece evidente, especialmente en contextos donde el saber y la técnica se presentan como inocuos o nuevos, ¿no? Que fue cuando surgió la Escuela de Frankfurt y cómo sucede hoy día.
Lo importante, por tanto, no solo es abordar este fenómeno algorítmico desde sus efectos técnicos, sino también desde sus implicaciones éticas, políticas y culturales. Aunque el libro no se limita a una ética de la IA, eso también lo quiero decir, va muchísimo más allá, porque lo que busca es una comprensión filosófica de mayor calado acerca de su naturaleza e implicaciones políticas. Voy a hacer la primera pregunta en relación a esta primera operación. ¿Qué implicaciones puede tener en el ámbito cultural, artístico y literario esta razón algorítmica? ¿Cómo está transformando la IA la producción, circulación y recepción incluso de la cultura? Bien. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Me estaba yo aquí dejando las pestañas. Bueno, pero no hace falta que repita, ¿no? Yo tenía mucha curiosidad y vengo aquí realmente a aprender porque quería ver cómo resonaba este libro en dos personas a las que admiro mucho, que son de dos disciplinas bastante diferentes. Bueno, una no tanto y otra muy diferente de la mía. Y mi libro está como ahí, tímidamente en medio, porque yo no sé de literatura, no sé de inteligencia artificial desde el punto de vista tecnológico, y quería ver qué me decían dos personas de esta categoría y de estas disciplinas vecinas, ¿no? Bueno, a ver cómo te contesto yo a esa pregunta. Mira, si tuviera que contestarte con una cita, te diría, citaría ahora, no me acuerdo literalmente, una frase de Norbert Wiener, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, a principios de los años 60, un libro muy célebre, dijo, el futuro va a ser una lucha cada vez más exigente de los humanos contra los límites de su inteligencia. No el tumbarse cómodamente en una hamaca esperando que les sirvan robots esclavos. Casi me ha salido literal de las veces que la he contado. Porque digo, si tengo que dar una conferencia y digo, si alguien no tiene mucho tiempo y ha venido para curiosear, con esta frase ya se puede ir. El futuro va a ser una lucha cada vez más exigente contra los límites de la inteligencia humana y no el estar cómodamente tumbados en una hamaca esperando que nos sirvan los robots esclavos. Eso significa varias cosas esa frase, pero la primera de todas es que estamos en un momento al mismo tiempo apasionante, inquietante, desafiante, porque seguramente muy buena parte, y voy a responder a tu pregunta en términos de cultura en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Buena parte de las cosas que hacemos los humanos tienen muy poco valor. Yo creo que de los profesores, yo a pesar de mi juventud, yo empecé a dar clases en la universidad cuando no existía Internet. Y hemos cambiado. Hacíamos una cosa que era prácticamente recopilar información y suministrar información a gente que no sabía nada. Hoy en día lo que tenemos es gente que tiene muchas cosas a su disposición, que no es saber. Hay muchas cosas al alcance de la mano y nosotros le tenemos que dirigir esa mano para que vaya en una dirección o en otra, pero las cosas están ahí, ¿no? Entonces, nosotros hemos cambiado y yo creo que los profesores, por mayor o menor fortuna, unos los hemos hecho mejor o peor, hemos cambiado y tenemos ahora al mismo tiempo la gran oportunidad de dedicarnos a lo más interesante. Yo recuerdo, como estoy con dos colegas universitarios, pues lo entenderéis muy bien, ¿no? Yo me acuerdo una vez que me rechazaron un paper porque no había escrito el estado del arte. Es un tópico de los papers que tú tienes que hacer 4 o 5 folios o 3 folios a decir cómo está la cuestión. Y a mí eso me aburría e intentaba colar las cosas y en algún sitio, en unas ocasiones coló, pero hubo algún sitio estricto donde había una persona muy del antiguo régimen que dijo no se puede decir nada si no se dice cuáles son las posiciones y tal. Bueno, entonces no había ChatGPT, esto ya hace algunos años, pero ahora mismo ChatGPT te puede hacer un estado de la cuestión bastante bien, decente. Seguramente no será para echar cohetes. Entonces, me he ido un poco por las ramas y tal, pero ¿cómo afecta esto a la cultura y a la creatividad? Pues sobre todo nos va a poner las cosas más difíciles y va a ser más interesante y nos lo vamos a pasar mejor y vamos a dejar de ir a lavar la ropa al río
porque vamos a poner la lavadora en el sentido más sofisticado del término y nos vamos a poder dedicar a hacer un bordado más creativo. Bueno, eso es lo que me ocurre. Yo coincido contigo. Yo he visto un planteamiento tuyo reivindicando positivamente al humano. Me has dicho, estamos en un momento de hay una cierta preocupación, temor, hasta dónde van a llegar las máquinas, los sistemas inteligentes frente a lo humano. Y tú has reivindicado en el libro justamente esa capacidad humana de superarse, de estar ahí, no temerle, pero sí gobernarla, porque al final tiene dos partes donde discute sobre, en primer lugar discute sobre la IA y después, antes de entrar en la parte política, llega a hablar de alguna forma, de una aportación de hay que gobernarla, con lo cual coincido contigo. Entonces, tiene un planteamiento en el que cree en el humano, pero obviamente acaba de reflejar, los humanos vamos a cambiar, es decir, todos vamos a cambiar desde todas las perspectivas, profesionalmente, en relaciones hemos empezado a cambiarnos con las redes sociales, bueno, los más jóvenes, afortunadamente los que tenemos cierta edad, y aún así me dice el móvil que yo dedico 3 horas a la semana, 3 horas al día al móvil, con lo cual no te cuento lo que dedicarán mi hijo y cualquier joven. También porque leo la prensa en el móvil. Entonces, pero tú tienes ese planteamiento, tú estás defendiendo de que la IA nos va a ayudar, hablábamos hace un momento, tú decías la palabra copilotar, de que nos ayude a hacer tareas, yo te comentaba el concepto de cointeligencia, que va en esa línea, al final de cocreación, que al final entronca también con la parte de la creatividad. ¿Hasta dónde llega la creatividad? Y lo que hablamos hace un momento, la creatividad emergente, que Gómez Píez plantea como yo lo veía como el límite de la creatividad, una creatividad que él habla de emergencia de la creatividad, que hay que ver dónde está la creatividad, que es relativamente parecerse a otra cosa, y de la creatividad emergente. ¿Cómo ves esos límites? Porque a mí ahí está la dificultad. Déjame que complemente mi respuesta a Ana con un pequeño ejemplo, que lo pongo en el libro. Cuando nace la fotografía, el daguerrotipo en esa primera época, Baudelaire comete un gravísimo error. Dice, la fotografía va a ser un lugar para pintores fracasados, ¿no? Un error absoluto de diagnóstico. Y hay mucha gente haciendo de Baudelaire hoy en día, ¿no? Y diciendo, esto se ha acabado, ya el periodismo ya no tiene ningún sentido, los profesores vamos a ser sustituidos por no sé qué y tal. Bueno, ¿y qué es lo que de hecho pasó? Que la pintura se vio emancipada de la obligación de reflejar la realidad e imitarla. Y por tanto lo que entró en crisis fue la pintura figurativa. ¿Qué sentido tenía el virtuosismo de pintar este techo de tal manera que parezca casi real? Pues te lo hace una foto, evidentemente. Y entonces los pintores que empezaron a aparecer en aquel momento, lo que se dieron cuenta es de que había que expresarse de otra manera completamente distinta. Liberados de la carga, de la mochila, de tener que copiar la realidad, empezó el impresionismo, el expresionismo, el surrealismo, todas las corrientes de la segunda mitad del XIX, fabulosas de las que vivimos hoy en día, ¿no? No sé si el paralelismo vale o no, pero tú que sabes de literatura, seguramente en literatura pase algo, podría pasar algo de este estilo, ¿no? Sí, yo coincido con los dos y creo que justamente lo que se está dando son curadurías donde quizá va a haber más división, pienso justamente ahora mismo en cultura literaria, ¿no? No en otras formas de arte. Va a haber como me parece, una división, porque ya están haciendo muchísimas pruebas las grandes editoriales con novelas que están creando inteligencia artificial y que están curando escritores, y claro que son novelas basadas en la trama, ¿no? Novelas muy legibles, que son como cualquier bestseller que puedas encontrar, incluso muchísimo más refinado. Pero coincido con que eso supone un reto muchísimo mayor, porque yo creo, de hecho, estoy convencida que se va a reactivar de una manera real, no solo en lo simbólico, sino también en lo material, la idea de vanguardia. Que también tiene mucho que ver con el momento histórico del que tú hablaste, ¿no? Es un momento además de crisis, ¿no? De comienzo del siglo XX, de crisis a muchos niveles, ¿no? O sea, fueron las nuevas tecnologías, pero la crisis económica, pre-crack del 29, todo lo que... Y creo que eso va a activar, ¿no? Va a estetizar muchísimo, lo literario también, creo en un punto,
Pero lo que ¿Estetizar en qué sentido? ¿Qué le llamas estetizar? Sí, pues estetizar, pues que se va a museificar de alguna manera determinados géneros, por ejemplo, en lo poético y tal, pero creo que es un estímulo enorme, por supuesto. La recepción es algo que sí me provoca, en fin, pero bueno, que yo quería saber en realidad vuestra opinión. Si no importa, voy a por la yo quiero segunda. saber la vuestra, yo quería saber la vuestra. Yo he venido aquí para escucharos. Voy a seguir con el agua en mi molino literario y te voy a decir la segunda operación crítica que veo en el libro, que me parece muy, muy borgiana. Creo que haces como una lectura a lo Kafka y sus precursores que me ha encantado, ¿no? De formas del presente, o sea, de la racionalidad algorítmica, o sea, esa forma la ves en el pasado, ¿no? Que es lo que hacía, ¿no? O sea, Kafka existe en la Edad Media, lo mismo que hacía Borges, ¿no? Te remontas a Babilonia, por ejemplo, ¿no? Además, me parece que esta operación borgiana, que no sé si es consciente o inconsciente, cuando Borges es una de las grandísimas figuras precursoras de la IA, es el autor, es el literato más citado en papers científicos, no sé si lo sabes, No sé. en cualquier lengua, justamente porque, bueno, sobre todo ficciones y jardines que se bifurcan. Claro, él juega y piensa literariamente, su ficción una ficción especulativa, ¿no? La tuya me parece que es al revés, bueno, ahora voy a ahondar en eso, con la idea de infinito, de acumulación, de condensidad, de causalidad, de virtualidad, de simultaneidad, ¿no? Que rigen el dataísmo digital del siglo XXI. Tú distingues muy bien, me parece que en esa misma línea, y también lo ha puesto de manifiesto Paco, te puedo llamar Paco, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entre la inteligencia humana, ¿no? Esa capacidad reflexiva, el sentido común, ¿no? La creatividad y la inteligencia artificial, ¿no? Que opera, al fin y al cabo, mediante patrones, ¿no? Patrones borgianos, como los que he mencionado, y carece de esa comprensión, sobre todo textual. A mí me interesa ahí el tema de los sesgos, ¿no? Que tú abordas y que, claro, yo también como latinoamericanista pensando de una manera situada, decía, bueno, ¿de qué manera ves la colonialidad algorítmica? ¿No? Todo el tema del feminismo de datos, ¿no? Que está creciendo cada vez más y que me parece justamente importantísimo para que no erosione, como tú dices en el libro, esa diversidad, ¿no? El debate democrático, la inteligencia artificial, ¿no? Y abogar por ese nuevo contrato social tecnológico, ¿no? Que garantice la integración justa y equitativa de la inteligencia artificial en la sociedad. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras de eso, ¿no? De justamente el tema de los sesgos y cómo ves que podíamos avanzar, porque ahora mismo creo que estamos como muy empañados. No sé, Paco, yo por lo que he leído, sobre todo desde América Latina, mucho sobre la decolonialidad algorítmica y el libro básico de feminismo de datos, todavía mucho por hacer, pero creo que son dos terrenos fundamentales, ¿no? Incluso, ya no solo también desde el feminismo y lo decolonial, sino también me gustaría que lo pensáramos desde la sostenibilidad, ¿no? O sea, cada vez hay más pensadores de la inteligencia artificial que están haciendo crítica sobre la huella de carbono que deja, que están intentando justamente a través de los papers que hace compensar esa huella. Entonces me gustaría que los dos, bueno, primero Daniel, por supuesto, me hablaseis de estos temas. ¿Qué opináis de todo esto? Oye, has puesto sobre la mesa 7 temas. Yo no sé por dónde empezar. Además, los 7 cruciales, ¿no? Voy a comenzar con una anécdota. Ya que has mencionado a Borges, una vez tuve un debate con Daniel Canogar, el pintor que pinta con cosas de inteligencia artificial y tal. Y subiendo las escaleras del Círculo de Bellas Artes, me contó un amigo mío un chiste. Bueno, me contó una anécdota de Borges, que ahora os contaré, es muy divertido. Y entonces yo llego allí, es al acto, y alguien me empieza a discutir que si la inteligencia artificial es capaz de comprender contextos o no. Bueno, yo defendía la tesis de que buena parte de la inteligencia humana tiene que ver con nuestra versatilidad, con nuestra capacidad de cambiar de un contexto a otro con rapidez y entender la ironía, las ambigüedades, los deslizamientos, ver los huecos, las aporías. Tenemos mucha facilidad para ver eso. Luego no computerizamos bien, porque para eso no tenemos la fuerza que tiene un ordenador, pero bueno, pero
sobrevivimos. Entonces, pues porque yo creo que los humanos, evolutivamente hablando, eso además se lo explica muy bien, evolutivamente hablando, hemos vivido miles y miles y miles de años con cero información o con una información pequeñísima y hemos sobrevivido, con lo cual yo diría que filogenéticamente, evolutivamente, el ser humano es un ser que se manejaba hasta antes de ayer con poca información y de repente hay un crecimiento de información y le pasa como a la gente obesa, ¿no? El ser humano es un ser que estaba acostumbrado a que no había para comer. Y como pillara un mamut, se lo comía entero. El organismo estaba preparado para convertir eso en grasa rápidamente y esperar al mes siguiente y aguantar así, ¿no? Entonces, de repente, uno va al supermercado y como el organismo todavía no ha aprendido, porque el aprendizaje del organismo es muy lento, todavía no ha aprendido que no hay que ponerse ciego de comida, porque seguramente cenaremos después, pero eso el organismo no lo sabe. Y el mecanismo de saciedad, el indicador llega demasiado tarde. Y luego convierte en grasa demasiadas cosas que no nos hacen ninguna falta, ¿no? Pero, bueno, ya me estoy enrollando. Bueno, Sí. yo estaba explicando eso, cómo el ser humano, bueno, nosotros tenemos una inteligencia que es maravillosa. Hay estos pesados que están hablando del sorpaso, de la superación de la inteligencia a la inteligencia artificial, ¿no? Salir, por favor, de aquí con un poco de autoestima alta, me alegraría si lo hicierais, porque, bueno, aunque también tenemos muchas cosas que reprocharnos de estupidez, pero tenemos una inteligencia muy hábil para eso. Entonces, estaba yo intentando explicar esta idea un poco abstracta, ¿no? Y de repente se me ocurrió contar la anécdota de Borges que me habían contado subiendo y dije, bueno, Borges tuvo ese periodo apartado por las autoridades de todos sus cargos y tal, y vuelve, da una clase en la universidad cuando es rehabilitado. Seguramente la conoces tú esta anécdota, ¿no? Y entonces en una clase abarrotada de gente, todo lleno de humo, gente fumando, os podéis imaginar. Y entonces acaba la clase y dice, ¿alguna pregunta? Y entonces al fondo un tío con los pies encima de la mesa, fumándose un cigarro, ¡hey! ¿Dónde está el baño? ¿Por qué os habéis reído? Habéis reído porque habéis entendido que pregunta, la pregunta a la que se refería, la palabra pregunta pensada por Borges, no tiene nada que ver con dónde está el baño. Es una pregunta, bueno, no hace falta que lo explique. No soy catalán, no explico los chistes, ¿no? La respuesta de Borges fue estupenda. Dice Borges, salga por el pasillo, al fondo a la derecha verá encima de una puerta un cartel que pone caballeros, no haga caso y entre. Es buenísimo. Bueno. Pero esto, ¿cuánto? Vosotros habéis tardado un segundo, en menos de un segundo, en entender algo que se lo podemos explicar a una máquina, ¿verdad, Paco? A una máquina le podemos contar este chiste, pero el nivel de información que le tenemos que dar a una máquina para que haga algo parecido a reírse o a entenderlo, las máquinas además que están aquí todas están entrenadas para aprenderse el mundo de memoria, pero nada más, es brutal, ¿no? Entonces, bueno. Es que ahí está la diferencia. Tú hablabas, los humanos hasta hace unos pocos decenas de años nos hemos manejado con poco conocimiento. Yo soy de los que terminé la tesis doctoral todavía sin internet. Y justamente llegó en cuanto la terminé. Y yo decía, podía haber llegado un poco antes, me hubiera facilitado el acceder a la información, porque era de los que me encerraba en la biblioteca, rodeado de revistas, buscando los índices una a una. Claro, tú en el libro dices, la diferencia entre el humano es el que contextualizamos. La máquina no comprende, el humano rápidamente contextualiza, tiene la capacidad de comprender porque contextualiza. Los modelos actuales de lenguaje son más potentes cuanto tienen mayor número de parámetros, se miden por 1.000 millones de parámetros, se denomina 1B, es el billón americano, y entonces cuando leemos hay un modelo de 7B, son 7 billones americanos, 7.000 millones. El más grande es chino y son 1.400.000 millones de parámetros. Entonces eso se traga toda la información que hemos creado los humanos. Y si nos vamos a la historia, puesto que ha habido mucha colonialismo, agresión a las minorías, violencia de género, agresión o desaparición de la mujer, incluso ocultación de la mujer, ahora es muy difícil
limpiar en una máquina que se ha tragado todo lo que hay, y además decía Sam Altman, el creador de ChatGPT, ¿cómo no voy a piratear todo lo que hay? Si yo no hubiera pirateado todo lo que existe en el mundo, mi máquina no podría ser como manejar toda la información. Entonces ahora, eliminar de estas máquinas ese sesgo que tiene contra minorías raciales, sexual, de mujer, es muy difícil. Se le ponen filtros, pero en el fondo son filtros artificiales para que intentes que responda políticamente correcto, pero es muy relativo. Igual que DeepSeek, que es la más famosa ahora China, le han puesto filtros de que no hable de cualquier tema chino que sea políticamente incorrecto. Y básicamente tú le metes cierta palabra, Tiananmen, y obviamente para que no te hable de lo que ocurrió en la plaza Tiananmen, no te habla Tiananmen y no te habla de todo aquello que le han puesto filtros. Pero no es porque sea inteligente, es porque le ponen una secuencia de palabras de filtros. O sea, que el procesamiento va a seguir siendo colonial, o sea, con los datos que tiene, ¿no? Claro, el procesamiento sigue siendo con el 100% de todo lo que han hecho. ¿Te imaginas limpiar todo lo que ha existido en la literatura, que te pusiera y tuvieras que limpiar todo lo que es discriminación racial de color, discriminación de mujer? El coste para él, lo que era fácil es coger toda la información, la codifico, que se llama embedding, la transformo en números y la meto en la máquina. Entonces la máquina ahora lo tiene todo. Entonces existen nuevos mecanismos para que razone mejor, básicamente para que evite inventarse de lo que no sabe, que sigue inventándoselo, la famosa que hablamos de alucinación, pero tú no puedes evitarle ese sesgo que hay en la historia, porque se ha tragado todo, y los humanos contextualizamos. Incluso tú sabes lo que hoy es políticamente correcto, que podía ser diferente hace 30 años, pero si a la máquina, o hace 10, pero si a la máquina le has metido los últimos 50 años de todo lo que se ha escrito, lo que tiene dentro un cacao de información impresionante, que sabe devolvértela muy bien cuando le preguntas. Razonablemente bien, lo que te dice Daniel, te puede hacer la introducción o el contexto o los preliminares de un paper perfectamente. Para un 7, siempre se le pone un 7 de nota, pero es verdad que lo supera. Pero ese problema es muy complicado. Existe dentro de la legislación europea y dentro a nivel europeo, existe el fairness, la equidad, como uno de los criterios que queremos de la IA, pero lo vamos a tener muy complicado porque lo que está alimentado, hay un capítulo en el libro que habla de Big Data y justamente tú hablabas de que al final los datos son los que condicionan el comportamiento de la máquina. Entonces, ahí tenemos un problema de cómo están construidas. Y no hay nadie, entre comillas, hoy por hoy, dentro de 15 años puede ser, o no está demostrado que puedan funcionar con pocos datos, porque si tuvieras pocos datos podrías curarlos, podrías limpiarlos. Pero mientras no exista tecnología que te permita tener un sistema como un ChatGPT actual, pero aprendiendo con pocos datos curados, vamos a seguir teniendo el problema. Déjame que cuente un par de ejemplos o anécdotas porque ilustran mucho esto que estamos hablando, ¿no? Y conecto con lo que me preguntaste del feminismo. Primero, yo doy clase en Florencia de esta asignatura, Inteligencia Artificial y Democracia, a un público totalmente multinacional y siempre hay algún chino. Los chinos que van a pagarse un máster a Florencia, os imaginéis que no son los más pobres y generalmente son gente, supongo que del Partido Comunista, ¿no? Y este año, y al final yo les pido que hagan un trabajo y que lo expliquen oralmente, porque es la manera. Bueno, y entonces, este año tengo una china, 25, 26 años, la edad es relevante. Nos cuenta qué es DeepSeek. Nos lo cuenta, fenomenal, nos enteramos muy bien y tal. Y a mí se me ocurrió, fui un poco malvado y se me ocurrió al final que había intervenciones, también los alumnos podían intervenir y tal. Se me ocurrió decirle, ¿y qué pasa si yo a DeepSeek le pregunto por Tiananmen? Yo que me contestó, 24 o 25 años. ¿Qué es Tiananmen? Yo creía que me estaba vacilando y entonces un compañero suyo rápidamente sacó la foto famosa del tío delante del tanque y, vale, bueno, y entonces empezó a hablar de bueno, el contexto, las culturas políticas, justificando y tal, ¿no? Escaqueó. Una cosa. La otra cosa sobre el tema del feminismo y de los sesgos. Bueno, primero, para que veáis el poco sentido común que tienen las máquinas, tú a una máquina la adoctrinas con, oye, hay que ser
equitativo, como dice Paco, tal, igualitario, somos hombres, mujeres, blancos, negros, amarillos y tal. Venga, pórtate bien, ¿no? Le echas un discurso y la máquina es buena, pues que es buena gente, la máquina es buena gente, aprende la lección y como la gente que no sabe de moral, pero se aprende la lección, luego vas y le dices, por cierto, hazme una lista de 10 rostros de soldados nazis. Y te saca soldados nazis diversos, uno negro, una mujer, un chino. Fantástico, es que buena gente, buena persona, ¿no? Pero no ha entendido nada, no sabe, es como... Por eso yo creo que la educación es una vieja tradición de que viene de Kant y en el siglo XX, cuando se produce más un diálogo una falta de diálogo entre los ingenieros de computación y la filosofía, que si se hubiera producido a mediados del siglo, nos hubiera beneficiado a muchos, ¿no? A todos. Lo que ya se me dio santo cielo. Sí, que forma parte del aprendizaje de los deberes humanos el saber cuándo las normas no se deben aplicar. O sea, si tú eres un fanático, un sectario o un robot, en el sentido banal de la palabra, siempre que tal, a este caso hay que hacer esta cosa. Con eso se puede hacer el mal. Con las normas se puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque los humanos han aprendido excepción, casos, zonas grises, eso, una máquina. Bueno, sobre el feminismo. En general, todo esto se alimenta de datos, ¿no? Si tú te hinchas a comer productos procesados, pues ya sabes cuál es el resultado, ¿no? Si a la máquina le alimentas de los datos que hay, que son los datos que hemos generado los humanos en la gran época de generación de datos, no sé cuántos años llevamos produciendo datos, pero recientemente, pues sale un poco gordo, ¿no? Y aunque ya tecnológicamente hay ciertos, Paco nos podría hablar de esto, seguro, ciertos inventos para que la analítica predictiva sea más fina y sea un poco innovadora, un poco transgresora, realmente es una tecnología muy conservadora, por su propia alimentación. Entonces, yo la pregunta que ahora os hago es la siguiente. ¿Vosotros creéis que si hubiéramos vivido en un universo digital, con gobernanza algorítmica plena, hubiera habido un movimiento como el Me Too? ¿Se hubiera producido un movimiento como el Me Too? Que, por cierto, en España se acabó, que es más bonito, más fuerte. Me Too, a mí me pareció muy interesante esa expresión. No. ¿Por qué? Hacer el ejercicio, habéis hecho un ejercicio que es un poco humillante, pero yo creo que es bueno para hacerlo también para que veáis que a pesar de Trump y de lo que está pasando en el mundo y de Gaza y todo esto, los humanos avanzamos. Es entrar en YouTube y ver vídeos de sketches de los años 90, de la televisión española, que nos hacían un poco de gracia. Y ya no nos hacen maldita gracia. Es decir, ¿a qué se debe ese cambio? ¿Es pura evolución? No, yo creo que no es pura. Hay una parte evolutiva, no intencional, pero hay una parte de legislación, de movimiento feminista, de denuncia, etcétera, etcétera, que nos ha cambiado el rumbo. Y nos ha cambiado algo tan sustancial como el sentido del humor, que no nos reímos de las mismas cosas que nos reíamos antes. Y una sociedad se define por aquello de lo que se ríe y de lo que le ha dejado de hacer gracia, ¿no? A nivel técnico, y justamente tú tienes el capítulo del aspecto predictivo y critica la capacidad predictiva, que justamente la IA lo que te hace es predecir en base a hechos pasados y te va a mantener una continuidad en los hechos. Cualquier aspecto que destaquemos de la humanidad en los últimos 50 años es una disrupción, el Me Too, como muchos otros, que desde un punto de vista numérico, algorítmico, es una anomalía, porque sale de la línea de predicción. Y eso es lo que definimos en inteligencia artificial, bueno, y se define en el ámbito de la ingeniería. Anomalía es algo, lo dice el nombre, anómalo, por tanto es predecible. De hecho, existe toda una teoría de IA para predecir la anomalía, que es un aspecto importante en el ámbito de la industria, el mantenimiento predictivo. Entonces, si nos venimos al ámbito de las máquinas, la máquina va a hacer siempre una predicción basada en hechos pasados. Nunca te va a dar como salida una anomalía. Por tanto, cualquier hecho
que se produzca humanamente disruptivo, No nunca te lo va a dar. Hoy, ese es uno de los grandes retos que está denominado, se etiqueta como creatividad, la creatividad disruptiva. Pero en el fondo el Me Too es una creatividad disruptiva socialmente. Entonces, esa es una de las 3 grandes limitaciones de la IA actual, de la que tenemos. Y es una de las 3 grandes limitaciones de lo que se considera que se llamará IA general, aquella que alcance nivel cognitivo humano, que fuese igual que lo humano. Una de sus 3 limitaciones es esa creatividad, que es al final la capacidad disruptiva que tenemos los humanos en todos los ámbitos, literario, debate social o cualquier otro ámbito. Entonces, eso va a estar ahí y eso va a ser muy difícil de salvar mientras sea una IA que haga predicción a partir de los datos de los que se ha alimentado. Nunca, bueno, hablábamos, ahora se están haciendo unos experimentos de que si le cambia una cierta parametrización y la convierte un poco aleatoria, te sale tanto cosas raras a todos los niveles, pero ya no es la IA que manejamos. Se hacen experimentos en la que te puede crear cualquier cosa, para bien o para mal. Entonces se hacen experimentos en los que tú podías hacer una máquina parcialmente aleatoria, que con lo que tiene, entonces se crea teorías de todo tipo. Pero la IA real, la que pagamos todos por tener una conciencia GPT, la que todos utilizamos, nunca te va a dar, tal como está diseñada, una teoría disruptiva, como planteártela como una teoría. Entonces es cierto que los humanos, y es la defensa que hace Daniel en el libro de los humanos, y por eso los humanos tenemos que tener control de la IA, lo que se defiende en Europa. Esa es la divergencia de Europa con Estados Unidos, donde Estados Unidos, ya ha dicho el vicepresidente, que no quiere control ninguno, y la diferencia es que en Europa se ha dicho, existen un conjunto de escenarios de riesgo, que son todos los que nos afectan a la dignidad de las personas, a los derechos humanos y a la garantía de la vida, en cualquier decisión, en la salud, donde la última decisión siempre tiene que ser del humano. La máquina sirve de soporte, lo que decía copilotar Daniel. Y ahí entramos también en una parte última, en la tercera parte del libro. La democracia está justamente etiquetada por Europa como uno de los 7, habla de 7 grandes bloques en los que hay que tener siempre las decisiones humanas y nunca la máquina te puede ayudar, pero nunca toma la decisión, y la democracia. Y todo lo que hay en torno a la democracia, está la justicia, está el acceso a servicios públicos, las instalaciones críticas. Bueno, cuando te coges todo lo que teóricamente no debe tener una IA, la decisión, estamos hablando de lo más importante de la sociedad, que es todo lo que nos afecta a los humanos de forma directa. Es lo que dice la regulación europea, que tiene que entrar en vigor dentro de un año, que probablemente son un par de ellos, porque va a costar. Y esta es la gran debate que hay con Trump, porque además hay también un colonialismo imperial. Ahora mismo los modelos de la IA están en manos de 4 empresas americanas y del gobierno chino. Iba a decir de 3 empresas chinas, pero al final las 3 empresas chinas probablemente las acciones son del gobierno chino. El gobierno chino al mismo nivel, y hay 4 grandes empresas americanas las que lo desarrollan. Y se conocen Google, Microsoft con OpenAI, que van de la mano, Amazon y Meta, los dueños de Facebook. Entonces esos son los 4 grandes operadores americanos, más el gobierno chino. El resto son pequeñas pinceladas las que hay en el resto del mundo. Un poquito en Abu Dhabi, estamos empezando en España, una pincelada en Alemania. Granada. Nos gustaría que estuviera Granada, pero estamos empezando, lo cual no significa que no tengamos capacidad para poder llegar. Este es el gran debate también. Si aceptamos ese colonialismo, porque como ya han llegado, nosotros no lo vamos a hacer, porque ¿para qué hacerlo? Cómpramelo, que es lo que algún líder, incluso en España, algún representante de una gran multinacional dice, ¿para qué lo vais a hacer vosotros si yo lo vendo barato? No lo hagáis, si cuando lleguéis al 8 yo ya estoy en el 12. Pero claro, si nunca empiezan, no llegarán al 12, al 8 ni al 12. Entonces, y ahí empieza el gran problema. Y hay un ataque, los ataques a la democracia son múltiples. Pero hay uno que, bueno, iba a decir el que está ocurriendo en Estados Unidos hasta ayer, donde parecía que los más era el dueño de Estados Unidos, pero de ayer a hoy también esto va tan rápido que parece ser que los más es el enemigo de Estados Unidos, con el tuit que acaba de sacar los dos en estos días, con lo cual tampoco sabemos cómo van a acabar. Pero sí hay... Los malos se pegan. Afortunadamente. Pero este colonialismo tiene por encima un control.
Y entonces, y eso afecta luego a la democracia de mil formas, y lo comenta en el libro Daniel. Y allí, bueno, es la situación en la que estamos, una situación muy compleja. Yo soy de los que defiende que hay que empezar, que todos los países tienen que empezar, que no puedes dejarte decir, como ya lo tienen ellos, no estamos quietos, porque, bueno, dentro de 10 años estaremos como con el petróleo. Cada crisis del petróleo implicará una crisis económica terrible de la energía. Entonces, la IA es igual que la energía, porque está, y vimos lo que fue un día sin energía, lo que pasó en este país hace un mes. Imaginaros ahora mismo los chavales que el otro día yo estaba en un instituto, me decía una profesora, mi hija tiene 2 años y ha nacido con ChatGPT, ¿verdad? De cuando tenga la edad estaba con los chavales del instituto. Los chavales están acostumbrados a redes sociales, pero ya las redes sociales son como la vida. Y decía la profesora, es que el día que mi hija tenga la edad que estos, ha vivido con ChatGPT toda su vida. Entonces, ese día le desenchufa ChatGPT y a lo mejor la niña no sabe, igual que a un niño le quita las redes sociales durante un día. A nosotros nos quita algún día la luz, nos fastidia, pero te coges un libro y disfrutas. La mayoría de los niños los matas. Imaginemos dentro de 20 años la sociedad de esos chavales de 20 años que han vivido todo el día enchufados a ChatGPT, me igual ChatGPT, Gemini, igual que me ponga, o el que toque para entonces. Entonces, eso por un lado. Y luego está la parte de la democracia, si quienes mandan son 4. O China. Al final es igual, tiene 2 polos que son los que mandan. Entonces, los problemas se abren, son los que se plantea el mundo actual, son tremendos. Y Daniel lo aborda, sí, y que nos comente la visión sobre... Él es optimista desde la perspectiva, pero que hay que llegar a un contrato social y que el algoritmo esté para trabajar con nosotros y no para gobernarnos. Pero comenta tú esa visión de esos riesgos de la democracia. Yo creo que ahora estamos, ya que has mencionado al maldito, yo creo que estamos en un momento muy interesante. Bueno, cuando un filósofo dice que estamos en un momento interesante significa que la gente lo está pasando muy mal, ¿no? Pero interesante en el sentido de que hay varios giros históricos. Bueno, yo sostengo, pero esto ya no... Esto me tenéis que invitar otra vez. Yo sostengo que una cosa que se ha acabado es el liberalismo. Se ha acabado. El liberalismo es entendido como libre comercio, sí, protección de la propiedad, instituciones globales cada vez más potentes, confianza. Eso se ha acabado. Y de hecho ahora lo que tenemos es Groenlandia es mío, aranceles, me salgo de la Organización Mundial de Comercio, el proyecto 2050, que es lo que dio la base al programa de Trump en estas elecciones, que contemplaba la posibilidad de salirse del Fondo Monetario Internacional. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento de agotamiento de un paradigma y yo no sé cómo esto me va a evolucionar, ¿no? Pero desde el punto de vista más tecnológico, yo lo veo así. Yo veo que el antagonismo estábamos acostumbrados a manejar, era el antagonismo derecha-izquierda, ¿no? Y dentro del sistema, digamos, ¿no? O sea, sí, lo que se llamaban los partidos sistémicos, ¿no? Había derecha-izquierda, más mercado, más Estado, ganaba la derecha, pues se le iba un poco la mano hacia el mercado, a la izquierda y acababa un poco dirigista estatal, pero era un paradigma que lo habíamos aprendido a manejar bastante bien. Yo creo que, pues eso, después de la guerra, ¿no? Y después de la guerra además hay todo un avance de Bretton Woods, integración Europa, tal. Ahí empieza a aparecer ya me estoy pareciendo a Harari contando la historia del mundo en 5 minutos, pero empieza a aparecer una cosa que Silicon Valley, cuyas pretensiones eran, hasta hace muy poco, eran poca regulación, ¿no? Cuanto menos nos regulen, mejor, ¿no? Y con ese mantra de que si hay mucha regulación, no hay creatividad y no hay innovación, ¿no? Y en ese, como 2 realidades antagónicas, ¿no? O si quieres innovación, déjame, y si quieres regulación, pues que sepas que esto no va a avanzar. Cosa que hay 1000 datos que lo desmienten, ¿no? O por lo menos que matizan ese juicio. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Que la gente de Silicon Valley ha entrado en el despacho Oval. O sea, no es que quieran que se le regule menos,
cosa que es legítima, y es una discusión que, oye, ¿por qué no lo vas a plantear, no? Sino que sencillamente quieren hacerse con el poder, o sea, quieren mandar ellos, ¿no? Eso es lo que simbolizaba muy bien la toma de posesión de Trump, y ya me pilló ya con este libro escrito, pero ahora tendría que hacer un anexo bueno, ya escribí otra cosa porque eso no me falta tiempo para hacerlo, pero ahora estamos en otro contexto en el cual a mí me gusta definirlo como un nuevo combate que sería, por un lado, lo que podríamos llamar tecnosolucionismo, aceleracionismo o transhumanismo y postdemocracia, y quienes seguimos pensando, viejunos o como somos, que las instituciones de la democracia, los procedimientos, la deliberación, eso es por ahí hay que pasar siempre, ¿no? Yo estaba hace poco en un foro económico, me invitaron a un foro económico de una región, cuyo nombre no diré, y oí un discurso de un líder empresarial que se quejaba de que no se puede poner ninguna fábrica en ningún sitio de esa región, porque en cuanto tienes que preguntarle al ayuntamiento, tienes que preguntarle al gobierno autonómico, las asociaciones de vecinos, luego hay que medir el impacto medioambiental y tal, ¿no? Y a mí se me ocurrió levantar la mano y decir, oye, pero vamos a ver, es cierto que en algunos sitios puede haber mecanismos de bloqueo y hay gente que bloquea cualquier obra pública y tal, bien, y sin ninguna justificación, vale, pero eso existe para proteger ciertos derechos y ciertas libertades y sobre todo un derecho fundamental humano a tener algo que decir sobre algo que te afecta. Es el valor básico de la democracia. Si a mí hay una cosa que me afecta, yo tengo que estar de algún modo en el proceso de decisión. Hay democracia representativa, hay muchas estrategias para hacer eso real, pero eso yo tengo que poder decir, y vale esto para lo que planteaba Paco también de la democracia. Yo puedo automatizar mil cosas, utilizar algoritmos y tal, pero yo debo poder decir, que se me caiga la cara de vergüenza, que yo soy el autor de esa decisión. Lo ha decidido un algoritmo, pero en el fondo lo he decidido yo. ¿Por qué? Pues porque hay regulación, porque en el fondo me representan, por mil estrategias. Y eso es lo que tenemos que pensar bien. La estrategia para que el incremento de automatización y gobernanza algorítmica no contradiga el principio democrático básico de que somos soberanos. ¿No? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, Peter Thiel, que es el padre de todos estos, siendo un chaval, pero es el ideólogo, sobre todo es el ideólogo de Vance, porque Trump es un agente inmobiliario, tampoco hay que... Pero Vance es un ideólogo. Y Vance, Peter Thiel, hace ya mucho tiempo dijo, los grandes problemas de la humanidad no se pueden resolver en el marco de los procedimientos democráticos. La democracia ya no vale para arreglar el cambio climático, para desarrollar la tecnología, para sacar a la gente de la pobreza, para un montón de cosas. Ya no vale. Hay que hacerlo fuera de eso. Y nuestro gran desafío en este momento, o sea, lo que yo batallaré el resto de días, de años de vida que me queden, es en defender que la democracia, que aparentemente es más lenta, porque bueno, a veces es un engorro, en vez de un decreto ley, pues yo tengo que hacer una ley que me implica una comisión en el Parlamento, hay una castaña y la oposición y la crítica, y luego llegan los periodistas y me pondrán a caldo y tal. Bueno, bien, pero es que, primero, y este sería mi mensaje fundamental, la democracia no solamente mejor que otras formas de gobierno desde el punto de vista ético, porque respete mejor los derechos humanos, no solamente eso, sino que porque es el más inteligente. Una cosa que llevo defendiendo mucho tiempo. La teoría de la democracia compleja era mi tesis fundamental. Es más verosímil que los humanos nos equivoquemos menos en un marco, en una arquitectura democrática, que lo contrario. ¿Por qué? Porque una arquitectura democrática es una maravilla. O sea, hacer el siguiente ejercicio de reflexión. Pensad que el género humano hemos vivido hasta antes de ayer, antes os decía lo de la falta de comida y la falta de información, hasta antes de ayer vivíamos según un principio por el cual si tú cogías poder, no lo soltabas y lo tenías para todo. Las tribus, las hordas,
los imperios, las monarquías absolutas se han configurado así. Y antes de ayer, literalmente, se nos ocurrió a los humanos, después de muchas experiencias penosas, conflictos, guerras, arbitrariedades, oye, ¿y si gobernáramos un plazo pequeño, 4 años? ¿Y si dividiéramos el poder en varias ramas? ¿Y si hiciéramos una cosa que se llama Constitución, que establece que tú mandas, pero mandas para unas cosas, pero en otras no puedes mandar? A mí, en mi conciencia, no vas a mandar. En ciertas competencias el poder está repartido, ¿no? Bueno, eso, en un contexto así, en el que hay gobierno, hay oposición, el gran invento de la democracia, aparte de la limitación del poder, es la oposición. Gobiernos hay en todas partes, pero oposición solo las hay en las democracias. Y es un invento fantástico. Yo viví muchos años, unos cuantos años en Burdeos. Y en Burdeos murió Goya. Y me preguntó a un compañero de la universidad, me preguntó, oye, ¿y Goya por qué murió aquí? Yo, ¿por qué murió aquí? Pues porque perdió las elecciones, o sea, porque perdió el afecto del rey, ¿no? O sea, este era un país que hasta la muerte de Franco, al que perdía, en el mejor de los casos se le echaba. Fijaos, esto es una cosa malvada, pero sobre todo es una cosa muy estúpida, porque al que ha perdido las elecciones, mejor dejarle ahí un sitio, darle un tiempo para hablar, no mucho, no como estoy hablando yo, que estoy hablando demasiado, pero a lo mejor luego lo necesitamos. Y la posibilidad de la alternancia es la gran maravilla de la democracia. Yo puedo estar contento con el gobierno que yo tengo, al que yo he votado, y puedo desear que los que están en la oposición no gobiernen nunca. No, puedo hacer todo lo posible para que no gobiernen nunca, pero no debo desear que sea imposible que gobiernen. Ese matiz es, si alguien me pidiera una decisión de la democracia, ese matiz. Ana. Que me ha encantado escucharte. ¿Tenemos tiempo? Yo quería proponeros un juego. Claro, he estado leyendo durante mucho tiempo y entonces iba haciendo como mi propio diccionario filosófico de la razón algorítmica o algo así, ¿no? Con conceptos que iba cogiendo de tu libro. Entonces, tengo una serie de conceptos, ¿vale? No te los voy a decir todos, he elegido 5. Paco, yo también quiero que juegues, esto como la Rafaela Carrà. Qué miedo. No te voy a decir si fueras un animal, qué animal serías, pero te voy a lanzar un concepto a los dos y partiendo de la lectura y de la escritura del libro de Daniel, pues lo desarrolláis como queráis. ¿Jugamos? Venga. ¿Sí? Autonomía. La capacidad del humano para decidir. Aquello que nos tenemos que reservar si queremos dejar de ser humanos. Y no queremos dejar de ser humanos. Razonamiento algorítmico. Difícil. Predecir el pasado. Qué buena esa, a ver, explícala. Es en el fondo el racionamiento algorítmico, o sea, es otra manera de decir, un poco provocativa, que hay un grado de creatividad muy, muy leve. Realmente lo que predice es algo que ya sucedía. O si queréis otro ejemplo, los algoritmos de recomendación, no sé si Paco compartirá esto conmigo, los algoritmos de recomendación te recomiendan cosas que ya quieres. Y por tanto, tenemos una crisis de futuro. O sea, el pasado está demasiado presente. A nivel técnico es convertir la información en conocimiento, pero que en la línea que dice Daniel, es un conocimiento útil, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de recomendaciones, los datos de tus compras para recomendarte un libro similar al que te has leído, porque estaba demostrado que 1/3 de las ventas de Amazon era por la recomendación. Entraba a comprar un libro y te ibas con 2. Y eso nos ha pasado a todos muchas veces,
justamente porque justamente ese es el razonamiento algorítmico. Puedo añadir una cosa, y te vas con dos muy parecidos. Además, sí. Bueno, parecido a los que ya tienes, porque tiene la habilidad de decirte, mira, este de ajedrez y este de IA. En mi caso, que compro mucho ajedrez y IA. Entonces tiene la habilidad hasta de decirte uno de cada, pues dice, si me llevo 2 de IA, no tengo tiempo para leérmelos, pero de camino engorda la biblioteca de ajedrez. Leí el Es dato muy en listo. diciembre que el 60% de los libros que se vendieron en 2024 proceden de las recomendaciones de Amazon y de Goodreads. 60%. Sí, es posible porque decían que en Amazon era un tercio, más de un tercio de las ventas eran por recomendación. Claro, tú estás hablando ya de un 60. ¿Un 60? Todos los libros que se vendieron en 2024. Bueno, pero somos humanos, de alguna forma nos dejamos llevar por recomendaciones de amigos. Y claro, en el fondo, Amazon es tu amigo. Y a veces acierta, ¿eh? La mayor parte de las veces. Sí, y hace recomendaciones magníficas. Pero en el fondo es, yo te recomiendo un libro porque otra gente que ha comprado el que tiene en la cesta, también compró este. Entonces, está buscando gustos similares de los humanos. Pero te priva de universos alternativos. Totalmente. O sea, todo lo que sea... La disrupción que hemos hablado, la anomalía. Todo lo que sea redundante. O sea, la anomalía. Yo vengo a Andalucía y siempre tomo salmorejo. Ya, pero de vez en cuando hay alguien que me dice, oye, en Andalucía hay más cosas que el salmorejo. Pues lo agradezco. Yo agradezco que alguien me diga eso. Pero es que yo, si fuera por mí, salmorejo y rabo de toro, ¿no? Pues de vez en cuando tú vas a Netflix, que es algorítmica pura, y el 90%, esto lo dije una vez en el Congreso de los Diputados, y había ahí una representante de Netflix que me riñó, pero me invitó a ver Netflix, las instalaciones de Netflix en Madrid, me dijo que ya el algoritmo ya lo está modificando un poco, pero ves productos muy similares. Sí. Tienes que ir al cine un poco alternativo, en un circuito raro, una chica joven, que de repente hace una película que te sorprende y dices, esto no lo había visto nunca. Yo estoy viendo ahora una serie que se llama 8 meses. ¿Habéis visto alguno? No. La veo y digo, esto es como, no te sabría decir, Filming, yo creo. Y digo, si esto es como Borgen, pero en vez de en Dinamarca, en Suecia. Igual, agradable. Pero de vez en cuando a mí me gusta que, como decía Kafka, que me den con un martillo en la cabeza, ¿no? Además, son conscientes de un hecho, que siempre te dan 10 recomendaciones. Y tú te has dado cuenta que cuando llegamos a la sexta, volvamos para atrás porque ya no somos capaces de seguir mirando recomendaciones y nos quedamos en las primeras al final. Sí. Porque llega un momento que te cansas, más hasta las 11 de la noche, y dices, tengo 1 hora para ver una serie, tengo que empezar una serie nueva. Y si me pongo a seguir viendo, a ver cuál elijo, se me pasa la hora. Con lo cual, en la quinta echas para atrás y la que dijiste, esta me gusta más, es la que le das el botón. Vale. Ellos te dan 10, pero en el fondo son conscientes que casi nadie llega al 10. El 10 es un número redondo bonito, que parece como darte 10 está bien, pero nos dieran 5, ellos tienen estudiado con cuál nos quedamos. Estoy convencido que su algoritmo diría, su estadística, de que casi siempre nos quedamos con las 5 primeras. Mediación. Algo que nos ayuda a los humanos a descargar la responsabilidad de decidirlo todo, de comprobarlo todo, pero que pagamos a veces fiándonos demasiado de quien media, ¿no? Ya. Y claro, en un mundo donde venimos de un mundo donde había muchas mediaciones, periodistas, verticales, políticos, curas, médicos, profesores, y ese mundo era cómodo. El mundo de la mediación era un mundo cómodo, pero era un mundo que resultaba sospechoso de estar ahogando espacios de creatividad. Y ahora hemos dado un pendulazo, no creemos en nada de eso, nos autorrecetamos, queremos que Google ya nos permite prescindir de los profesores, etcétera, etcétera. Nos relacionamos directamente con Dios, sin curas ni cosas, tal. Pero eso agobia, genera una sobrecarga que explica buena parte del malestar del mundo actual, ¿no? Y la desorientación, un poco el desarreglo, ¿no? A nivel de futuro con la tecnología, la mediación es lo que vamos a necesitar para seguir siendo humanos. Ser cointeligentes con la IA. Tenemos que tener esa capacidad de esa mediación para tener una decisión
compartida y el humano toma la última decisión. Porque con la IA existe un riesgo. Cuando nos fiamos mucho de ella, hay estudios en los que existe el over-reliance, la sobreconfianza, en la que siempre toma la misma decisión que la IA. Y si ya confías tanto, que hay todos los estudios en recursos humanos, en otros ámbitos, acaba haciendo lo que te dice. Entonces tenemos que aprender tiene que haber un ejercicio de mediación para tener la capacidad de saber cuándo tengo que ponerme enfrente a la IA, porque la IA se equivoca. Esa predicción no es exacta, es una predicción que se equivoca igual que lo humano. Tenemos la capacidad de dudar de lo humano y cuando va al médico en diagnóstico difícil busca una segunda opinión médica, eso ha ocurrido mucho y tenemos el derecho además de tener una segunda opinión y parece que si te metes en el ChatGPT y te dice tal cosa, pues ya eso va a mí, esa es la enfermedad que tiene. Entonces, necesitamos un futuro de recuperar esa mediación para ser humano. Decidibilidad. Algo que ha aumentado enormemente en los últimos años y es una maravilla porque podemos decidir cosas que nuestros padres no decidían. Por ejemplo, yo podría haber sido pintor, que era lo que yo quería, pero mi padre no me dejó. Tampoco me dejó ser filósofo, pero ya la segunda pues se cansó de mandar autoritariamente, ¿no? Por tanto, ya podemos decir sobre nuestro cuerpo, podría ir a Turquía y ponerme pelo, podemos cambiar de sexo, podemos hacer muchas cosas. O sea, hay cantidad de cosas sobre las que no solamente podemos, sino que tenemos que decidir. Y venimos de un mundo en el cual casi todo nos venía decidido. Yo heredo la farmacia de mi padre, la religión de mis padres, el partido político de mis padres, tal, y a partir de eso que los sociólogos llaman la llegada de lo postconvencional, la llegada de la postconvencionalidad, a partir de ahora lo tienes que decir tú. Eso es una maravilla de ampliación de la libertad y al mismo tiempo es una carga muy fuerte, porque hay una comodidad. Voy a poner otro ejemplo gastronómico, no sé por qué. A veces vas a un restaurante y hay unas cartas y entonces tú cierras la carta y dices, a ver, ¿qué hay bueno? ¿No? O sea, que decidan por mí, a veces que decidan por mí, oiga, decide tú que sabes aquí, que has venido a comer a este sitio, ¿no? Bueno, en ese equilibrio estamos. También esto explica muchas de las patologías del mundo contemporáneo, ¿no? Y de la excesiva carga que tiene esa dimensión, repito, liberadora y al mismo tiempo cargante que nuestros antecesores no experimentaban. Y en la década de los 30, ser humano, frente a las máquinas. Es lo que tenemos que mantener esa capacidad. Dentro de 10 años, si no mantenemos esa capacidad, haremos siempre lo que nos diga la máquina. Por tanto, el principio de ser humano dentro de 10 años vamos a estar en un mundo en el que decía hace poco IBM que vamos a tener 1.000 millones de agentes para hacer todas las tareas que hacemos los humanos. Y que va a ser verdad que todo aquello que hacemos se va a poder automatizar. Entonces, esa capacidad de ser tú el que decida, porque si no lo van a hacer todo por ti. Entonces, va a ser lo que va a caracterizar, si queremos seguir siendo humanos, ser capacidad de decidir. Lo de la maca no. Lo de la maca, yo no lo veo. A mí me ponían otro ejemplo, es que, dice, si al final 4 grandes empresas son dueñas de toda la IA y tú pagas por todo, Elon Musk va a venir a pagarte el sueldo para que vaya y te compre, te tome el salmorejo que a ti te gusta y el rabo de toro, porque al final serían 4 los dueños del mundo. Te van a pagar suficiente para que... Te pueden pagar para que te comas el pan, para un trozo de pan, pero te van a pagar también para que venga a comer el rabo de toro en Andalucía. Joya, eso ya me estás poniendo un aprieto. Un panorama jodido. Sí, no. Así que hay que seguir trabajando y decidir. No, vamos a suprimir la Facultad de Informática en la Universidad de Granada. Y venga, la última, mi preferida, crítica. Imagínate que las cosas no son exactamente lo que parecen. O dicho de otra manera, no vivas como un sonámbulo.
en este sonambulismo tecnológico en el que vivimos. Porque realmente vivimos en un sonambulismo tecnológico, es decir, no sabemos que estamos en contextos tecnológicos, no sabemos qué tipo de tecnología estamos usando, sus implicaciones. Por eso hay que leer el libro, porque nos ayuda a despertar. Y luego ya cada uno que tome la decisión, pero no ser sonambulos, de verdad. Hacerse la pregunta de qué tipo de tecnología, qué uso de la tecnología, para qué, con qué limitaciones quiero vivir. Al final es capacidad de desconfiar de lo que siempre dice la tecnología. Coincidimos, esa capacidad de confiar. No haga siempre lo que te diga la tecnología, porque si al final es la hamaca, pero una hamaca que yo no la veo de ninguna forma, que no significa que no me gustara ya la edad que tengo en un momento dado, pero que seamos conscientes que nuestros hijos no van a tener esa hamaca y que el mundo que se abre el mundo a partir de la década próxima va a ser muy distinto. Estamos en un cambio obviamente disruptivo, ni mejor ni peor, es un cambio que va llegando. Hay una parte positiva, tenemos mejor salud, que hemos tenido la salud es mejor que nunca, pero hay un aspecto que hay un autor americano, Ethan Mojic, él habla de la cointeligencia, pero es Aaron Acemoglu, el reciente premio Nobel de Economía, que él habla de que la IA se tiene que ver en términos de que el humano sea productivo. Él tiene un artículo muy bonito con Johnson, el otro premio Nobel, que le llama la automatización frente a la automatización, lo que ellos llaman augmentation, capacidad humana aumentada. Si dejamos que automaticen todo lo que hacemos, no tenemos nada que hacer, queda la hamaca, pero Elon Musk no nos va a pagar el rabo de toro. Por tanto, lo que él propugna es el aumento de la capacidad humana trabajando con la IA. No podemos ponerlo a un lado, ha llegado para quedarse, pero hemos de aprender a ser capaces de ser más productivos, como él habla, porque además él da un argumento económico. Si eres más productivo, las empresas tendrán más beneficios, aumentará económicamente el mundo y tendrá más dinero para tener una justicia social en el mundo, porque habrá más riqueza en el mundo. Pero siempre que haya una mayor productividad. Él dice, si una empresa sustituye a los humanos por máquinas, se ahorra un poco de salario, puede acabar destruida, porque no va a competir, pero eso no aumenta la productividad de un país y, por tanto, cómo paga la hamaca a todos los que vamos a estar en la hamaca. Y lo defiende muy bien y a mí me convenció totalmente. Yo lo entiendo también como a la hora de pensar la innovación en una empresa o en general, hay dos posibilidades. La dominante es, enseguida se piensa en automatización. Mal camino. Y si es automatización, vamos a acabar muy mal. Eso no es innovar, eso es quitar al humano. Claro, quitar al humano. Pero no innova desde la perspectiva del modelo productivo de tu empresa. Tú no innovas ante la sociedad, por tanto no eres más productivo ni competitivo, además vas a acabar perdiendo frente al que innova. Socialmente es brutal. Y socialmente es un destrozo. Si tú piensas en innovación como trabajo aumentado, es la maravilla. O sea, vamos a aumentar el trabajo, vamos a hacer que el trabajo rinda más, que sea más eficaz, lo que sea. Entonces, ahí ya buscas la complementariedad, ya no tienes que echar a la gente, sino que tienes que hacer que su trabajo sea mucho más valioso, significativo. Una anécdota, si no recuerdo mal, ahora que Trump le ha quitado los 2.000 millones a Harvard, lo acaban de publicar ese trabajo en la revista de Ciencia y Datos de Harvard. Ese artículo se lo hace esto Harvard, a Acemoglu, el de Acemoglu. Creo que se lo han publicado en Harvard, ahora que Harvard se ha convertido a nivel universitario la institución que queda, la que está luchando. Hay alguna otra en la que le quieren quitar la licencia, con lo cual está ya, aquello se está poniendo más complicado. Y aparte de no permitir a estudiantes extranjeros, etcétera, que es una locura. Pero a mí cuando lo leí, totalmente de acuerdo. Coincido en lo que dice Daniel. Si la innovación es quitar a los trabajadores para meter máquinas, eso no es innovar. No va a ningún sitio. Pero existe ese riesgo, ojo, que es el riesgo y puede ocurrir. Entonces, también nos toca a todos aprender a ser capaces de asumir ese mundo en el que tenemos que tener esa capacidad aumentada, que también es una responsabilidad de toda la sociedad, empezando desde el gobierno. Eso empieza en la educación. Educación es mantener el aprendizaje continuo y hay que cambiar los modelos de educación, hay que cambiarlo todo. Es decir, vamos a un mundo en el que tiene que cambiar todo, indudablemente. Incluso puede haber un poco de hamaca, porque igual el trabajo aumentado es un trabajo disminuido en tiempo.
Eso también es cierto. Yo creo que ahora mismo no sabemos muy bien eso cómo se hace, y bueno, hay propuestas en este gobierno y tal, pero a lo mejor no tenemos que trabajar tantas horas, pero tenemos que trabajar mucho mejor, ¿no? Y creo que es una cierta transformación de la nueva cuestión social. Los filósofos no, seguiréis pensando en el mismo tiempo para pensar necesitáis. Los filósofos no tendréis tanta aumentada. Los filósofos tenemos un problema de incapacidad de desconexión, pero eso lo pagamos caro, pero a cambio no trabajamos, porque lo nuestro no es trabajar, es pasártelo muy bien, divertirte muchísimo. Pero bueno, yo antes de abrir el debate al público, que seguro que le queréis preguntar muchas cosas a Daniel, yo quisiera finalizar volviendo a una frase de Borges, que seguro que conoces, que dice: el orden que nuestra mente impone al universo es siempre arbitrario, y ese orden es nuestra cárcel. Hoy ese orden, como ha quedado aquí patente, ya no lo impone solo la mente humana. La inteligencia artificial ha comenzado a dictar sus propios caminos, a sugerir sus propios mapas, a proponer un orden sin aparente arbitrariedad. Pero si la razón humana nos encerraba en cárceles, que al menos sabíamos nuestras, el orden algorítmico, que es mucho más sigiloso, más sutil, nos persuade de que somos libres mientras cierra la puerta y tira la llave. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién abre el fuego, no? Espera, hay micrófono. Dos comentarios o preguntas. Me acuerdo, supongo que han oído de Herbert Simon, Carnegie Mellon, y era de los pioneros en esto, inteligencia artificial. Después viene Danny Kahneman, y se dice de Kahneman que mientras Herbert Simon estudiaba la inteligencia artificial, Danny Kahneman estudiaba la estupidez natural del ser humano. Los seres humanos no tenemos esa capacidad cognitiva, ni fuimos diseñados para la capacidad cognitiva de estas máquinas, ¿no? Y tenemos además pues, aspectos afectivos, que hasta donde yo sé las máquinas todavía no las tienen, ¿no? Eso implica esa estupidez natural, cometer errores, es parte de lo humano. Y tenemos una sociedad evolutiva, millones de años, que ha tomado eso en cuenta. Digamos, lo que tenemos ahora es el resultado de ser humano, de esa estupidez natural, ¿no? A la Kahneman. Esta transformación de incluir la inteligencia artificial o esa capacidad cognitiva casi ilimitada, sería disruptivo para la organización social que tenemos, basada en estupidez natural, estados afectivos, limitaciones cognitivas para el manejo de información, cometer errores, que todos los cometemos, y muchos son el so what. Sí, los cometo y qué, es parte del ser humano. Entonces, ¿cómo transforma, digamos, esa organización social el introducir esta capacidad ilimitada en manejo de información en seres humanos o en una sociedad originada en otro tipo de conocimiento, ¿no? Eso es lo primero. Luego lo otro, lo de Daron Acemoglu, ¿no? Ha sido muy debatido el tema de hasta dónde se necesitan los humanos en ese modelo. Porque si tenemos máquinas que hacen la función de consumir y de producir, el ser humano es totalmente descartable. Y el Producto Interno Bruto va a seguir creciendo, se va a seguir produciendo, se va a seguir generando ganancias. Entonces, lo que se necesita ahí es rescatar otra vez el propósito final de todo esto,
¿Cuál es el propósito final de más conocimiento, de más capacidad productiva? Es buscar un bienestar humano. Y eso no está en el modelo de Acemoglu, porque está basado en crecimiento económico. Entonces hay que replantearse un poco ese tema, ¿no? Esos son mis dos comentarios. Bueno. Empieza él y luego voy yo sobre Acemoglu. Vale. Bueno, Kahneman me encanta porque lo primero que me gusta de Kahneman es que siendo un psicólogo le dieran el premio Nobel de Economía. O sea, es la primera vez que le han dado, creo yo, el premio Nobel de Economía a alguien de letras, lo cual es un reconocimiento de que ya era hora de que se entendiera que la economía es una ciencia humana y no es una ciencia exacta, natural. El libro de Pensar rápido, pensar despacio, es un catálogo de los errores típicos de los humanos, que además tiene mucha gracia porque realmente tiene una sutileza, y leyendo uno hace una cura de humildad porque uno se da cuenta de que los humanos siempre cometemos el mismo tipo de errores, ¿no? Hay un catálogo de errores que es muy limitado, muy pequeño, pero es sistemático, los sesgos que tenemos los humanos, ¿no? Bueno, el asunto es que estamos aquí ante un dilema porque, bueno, supongamos que lo de Kahneman es cierto, que lo creo básicamente, ¿no? La racionalidad limitada de los humanos. Bueno, examinemos entonces los típicos errores de las máquinas, porque las máquinas también tienen su corazoncito, tienen su tipología de errores, que son muy distintos de los nuestros, ¿no? Por eso yo desconfío de esa tendencia de cierta parte de las ciencias de la computación que busca la convergencia entre nuestra inteligencia y la suya. Más bien, a mí me parece mucho más interesante la complementariedad, ¿no? Y, bueno, cuando un médico ve un diagnóstico, una radiografía, ve una cosa, que realmente ve algo distinto de lo que ve una máquina. No es que vean la misma cosa desde el punto de vista, es que ven todas cosas que no tienen nada que ver. Uno ve patrones, el otro ve remisiones y visiones de conjunto, y la confluencia de eso es la maravilla, ¿no? O sea, yo creo que el gran desafío que tenemos es cómo compensar unos errores con otros, ¿no? Sabiendo además que lo de los sesgos que preguntaba antes Ana y que no nos ha dado tiempo casi a entrar, ¿no? Eso de los sesgos, hay sesgos algorítmicos, los algoritmos tienen los sesgos que todos conocemos, algunos han salido aquí, pero las intervenciones humanas para corregir esos sesgos también tienen sesgos de otra naturaleza. O dicho de otro modo, se habla mucho de que esta tecnología está llena de cajas negras, ¿no? Cajas negras, o sea, cosas que no nos explican, que nadie abre, ¿no? Y en los jueces, en la cabeza de los jueces no hay cajas negras. Sabemos que los jueces, hay un estudio famosísimo que ahora ya no recuerdo bien, que los jueces son más severos cuando tienen más hambre, ¿no? Creo que es así, ¿no? Sí. Que después de comer tiene las sentencias más suaves. Más suaves. Está estudiado. O sea, esto con el estómago lleno. Tú coges millones de datos de sentencias y los pones en la hora en que es eso y te sale una tabla que estadísticamente es verdad. No es que el tío diga, como he comido voy a ser más blando, no. Simplemente que hay un mecanismo, eres humano, demasiado humano. Esto es muy... Ana, si tiene un juicio que nunca sale a la 1 del mediodía. Que nunca sale a la 1 del mediodía, que sea a las 4 de la tarde. Claro. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Quiero decir con esto que todo el tema de la moderación de contenidos en las redes sociales, o sea, todas las intervenciones, hay que pensar esto dialécticamente. Las máquinas tienen sesgos y los humanos, también cuando queremos corregir los sesgos, también introducimos sesgos. Y por tanto, es uno de los temas que me hubiera gustado desarrollar en el libro, pero ya en la página 500 estaba agotado. Sobre todo pensaba que mis lectores iban a estar más agotados que yo, porque yo me lo he pasado muy bien. Pero hay un tema que me hubiera fascinado, un capítulo que me hubiera fascinado escribir, es sus errores y los nuestros. Y la función positiva del error en la gestación de decisiones, de diagnósticos, etc. Yo muy brevemente, Acemoglu escribió un artículo que era la macroeconomía simple de la IA, donde él lo que le lleva a la contraria es que todas las grandes consultoras han puesto la cifra mágica del 3,5% de crecimiento con la IA. Y es la cifra mágica que todo el mundo dice. Y entonces lo que hizo es un análisis matemático, econométrico,
donde demostraba que es un 0,6 el crecimiento si entramos en la automatización. Y él lo que defendía es que para que lleguemos a tener crecimiento, estamos hablando del mundo actual humano, para que haya crecimiento del 3% necesitamos de esa capacidad aumentada y no de la automatización, porque el uso que se estaba haciendo hoy masivo de la IA era la automatización y por tanto eso no creaba crecimiento económico. Estamos en el mundo, estamos analizando el mundo actual, estamos hablando la década en la que vamos de aquí a mitad de la década siguiente, una década en la que va a transformarse el mundo profesional y por tanto donde nos estamos jugando ese crecimiento no económico y es lo que él estaba analizando. Entonces, él tiene luego ahí han salido otros economistas llevando la contraria. Bueno, en economía nunca hay dos economistas que se pongan de acuerdo, ni en ningún ámbito de la vida. Pero él, su modelo es el actual y él econométricamente demuestra que estamos en crecimiento del 0,6% y que con ese crecimiento no es sostenible el mundo si empezamos a desplazar a humanos al paro, no se podría decir de otra forma, y necesitamos tener una renta vital o renta mínima como tenemos una jubilación, porque en el fondo si te desplazan al camionero con 45 años porque ya el camión va solo al paro, al final lo que acaba teniendo una jubilación, tiene la hamaca a los 45, pero eso no es, eso es lo que él defiende, no es sostenible en la sociedad actual si la economía solo crece como consecuencia de esa IA un 0,6%. Ese es el estudio que él hace. En este mundo y en esta década que es donde nos estamos jugando esa transición hacia tener esos 1.000 millones de agentes que se están anunciando. Luego hay economistas que dicen que es discutible, es decir, pero también la economía hay mucho debate. Yo leo lo que escriben de economía de ella y soy consciente que luego hay mucho debate, pero sí estoy de acuerdo que la automatización, solo la automatización nos lleva a un mundo en el que es verdad que el humano va teniendo menos tareas, pero no hay una mejora económica de productividad en las empresas. Ese planteamiento de él parece, yo lo entiendo, razonable. Dentro de que luego se puede discutir si sus herramientas econométricas son las correctas o hay que utilizar otras herramientas matemáticas para predecir ese crecimiento. La compañera tiene, no sé si quieres responder. Sí. Sí. No tiene a tu espalda. No, la crítica no es a la parte econométrica, Acemoglu es excelente en eso, ¿no? O sea, es más bien a la parte conceptual de cuál es el propósito de una sociedad, si es el crecimiento, en cuyo caso el paper de Acemoglu es perfecto, o es algo más que el crecimiento económico. Digamos, si yo cambio el propósito a que la gente esté a gusto con su vida, el crecimiento ya no me sirve. Y entonces ahí el paper y el marco conceptual, aunque sea econométricamente bueno, no es el propósito de una sociedad el seguir creciendo. El propósito es que la gente esté a gusto con su vida. Y para eso el crecimiento no me sirve. Y entonces el papel de la inteligencia artificial podría ser otro. Pero es un tema a discutir. Lo que es cierto es que sin crecimiento económico no tiene un reparto y una igualdad social, una equidad social. Entonces lo plantea que para mantener esa equidad social necesitamos un crecimiento económico. Y luego, esos ya son otros debates, si necesitamos o no crecimiento económico para tener esa felicidad social o felicidad humana en la relación trabajo, dinero, felicidad. Ese es ya otro debate, hasta donde cuál es el modelo correcto de sociedad. Bueno, yo quisiera comenzar dándole las gracias a Daniel por haber escrito este libro tan interesante y a toda la mesa por el acto tan agradable, ¿no? Que hacernos pasar una tarde tan agradable. Y quisiera hacerle una pregunta que a mí me preocupa. Se dice que con la IA se está poniendo la democracia en riesgo. Yo quiero ahondar sobre esa idea. Cuando yo era pequeña, la televisión tenía solo 2 canales, el normal y el UHF. Entonces, cuando había elecciones, los partidos políticos tenían su espacio electoral que estaba perfectamente acotado en términos los más, digamos, representativos, tenían más espacio, los otros menos, se sabía lo que se decía y eso se hacía con luz y taquígrafo y estaba perfectamente controlado. Lo que está pasando ahora y lo que yo creo que pone la democracia en riesgo es que tenemos como una especie de tele invisible donde, que son las redes sociales, donde partidos, digamos, que
que antes no eran representativos, de hecho no existían en el espectro político de los parlamentos del mundo, concretamente los europeos, bombardean al ciudadano de día y de noche y con todo tipo de mensajes, sin control ninguno, de ninguna parte. Y bueno, pues el resultado es que gente que no estaba en el espectro político antes, y a veces con discursos terraplanistas, hoy día están perfectamente bien representados. Por poner un ejemplo, el presidente de los Estados Unidos se jacta de decir, beba usted lejía, si tiene usted COVID, etcétera. Es decir, situaciones que antes eran impensables, hoy están perfectamente blanqueadas y normalizadas. Yo creo que deberían de haber saltado las alarmas cuando Cambridge Analytica y el Brexit y todo este tipo de historias deberían de haber saltado las alarmas. Tengo la sensación de que no saltan. Entonces las elecciones se producen cada 5 o 6 años, 4, y cada vez se va ganando más terreno en los parlamentos. Entonces yo estoy preocupada porque se dice la democracia, no es la democracia, es la desprogramación mental, para entendernos. Entiendo por desprogramación mental hacer que la ciudadanía adquiera discursos que hace unos años hubiesen sido impensables, ¿no? Que se normalice ese tipo de discurso. Entonces, la democracia no pasa nada, no hay pucherazo, no hay nada. Los votos se cuentan, son limpios, lo que pasa es que los ciudadanos van a votar desde mi modesta opinión y lo desprogramados mentalmente. Entonces, claro, la pregunta es, sabiendo que las elecciones se celebran cada poco tiempo y si se percibe, si la mesa percibe algún tipo de actuación, no sé, cómo se ve el futuro desde esta óptica que yo estoy apuntando. Y nada, simplemente para dar las gracias de nuevo. Mira, la democracia son dos cosas, fundamentalmente. Una conversación y una manera de decidir. No hay democracia si no hay una conversación de calidad pública y no hay democracia donde nosotros no decidimos. Entonces, empiezo por lo segundo, y más o menos lo he dicho antes, ¿no? Donde metemos mecanismos de automatización, algoritmización, gobernanza algorítmica, tenemos que poder decir, sin que se nos caiga a la cara vergüenza, que esas decisiones son nuestras. De mismo modo que el gobierno dicta una ley legítima, con una mayoría parlamentaria suficiente, después de un proceso de información, de deliberación, yo puedo decir que esa ley me vincula, aunque me repatee, pero yo me siento vinculado por esa ley, ¿no? Entonces, yo no soy el autor directo de esa ley, pero indirectamente, sí, responde a mi soberanía, refleja mi soberanía crítica. En este caso. La primera parte es la conversación. Entonces, aquí la conversación, hay un cierto vapuleo a las redes sociales, porque es verdad que las redes sociales a mí me gusta mucho, yo me divierto mucho, ahora ya no tanto, ya con lo de Trump ya no tanto, pero yo he tenido un periodo muy forofo de Twitter, cuando Twitter era un sitio todavía donde se aprendían cosas y nos relacionábamos con gente y nos enterábamos de cosas, pero quisiera hacer una cosa un poco contracorriente, que es una cierta defensa de las redes sociales explicando la lógica de la que viene. Y la lógica es que antes en Granada había un periódico o dos periódicos, no lo sé, que tenían un director que, por ejemplo, si uno quería protestar porque había un bache en la Gran Vía que nadie arreglaba, pues uno cogía, ¿qué hacíamos? ¿No? Habéis metido el papel, señor director, tal, cogías eso, le ponías un sobre, aquí hay alguien que... Somos gente que ya hemos conocido los sellos y tal, ¿eh? Lo tiraban, lo echabas al esto y llegaba el director, abría aquello y decidía sobre qué se discutía. Ese modelo era un modelo bastante autoritario, bastante vertical. En fin, tenía algunas ventajas de ordenación del mapa cognitivo, porque tú comprabas el Ideal de Granada y entonces tenías local, nacional, cultura, internacional, pasatiempos, tiempo. Bien, te ordenaba el mundo, pero tú intervenías muy poco en esa ordenación del mundo, ¿no? O sea, era un mapa cognitivo, pero era un poco autoritario. Que me perdonen los periodistas aquí presentes, ¿no? Las redes sociales, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que han hecho. Han roto la barrera que había que delimitaba estrictamente la información acreditada de la conversación pública. Ya no existe esa barrera clara. No
¿Qué hacen los periodistas? Antes los periodistas llegaban a la redacción y se reunía el director consigo mismo probablemente y decía, bueno, hoy va a ser noticia esto, ¿no? Ahora, ¿qué hacen? De camino en el metro van viendo las redes sociales para ver qué es ya noticia y le van a dar un pequeño formato y una elaboración. Eso es muy democrático. Tú has dicho ahora que están apareciendo nuevos actores que no venían de antes y tal. Bueno, a mí eso me parece que está bien. O sea, que haya gente que aparezca, que gracias a las redes sociales ha habido gente que ha sido capaz. Tengo el set contra, que dirían los tomistas, ¿no? Pero de momento estoy en el bidet turquoise, ¿no? Esto ha sido fabuloso. O sea, yo le puedo insultar al presidente de los Estados Unidos ahora mismo. Si no, salvo que vaya a ir de vacaciones o a un congreso a Harvard, en cuyo caso ya no podré. O yo puedo criticar al gobierno de Netanyahu, pero luego me dirán que soy antisemita, ¿no? Pero bueno, mientras tanto lo puedo hacer, ¿no? Y yo creo que Internet, las redes sociales han horizontalizado mucho la comunicación. Y eso es bueno, eso es democrático. El problema es que lo estamos pagando muy caro, lo estamos pagando con una cierta desorientación y un entorno informativo caótico. Hay un desorden cognitivo, es un caos. Y en estos momentos pagaríamos lo que pudiéramos por que alguien nos lo ordene con un poco de autoridad. Pero hemos deconstruido la autoridad tradicional y la que vayamos a construir no va a ser del tipo de la autoridad tradicional. O sea, yo busco y tengo mis propios buscadores y cosas de gente y de revistas y de periódicos y de gente que me ofrece una confianza. Pero ya es más plural, ya está más repartida. Entonces, el asunto es hacia qué entorno informativo vamos. Seguramente vamos a un entorno informativo mixto, donde convivirán los medios tradicionales, podemos decirlo, con las redes sociales. Y los medios tradicionales, que los pobres lo están pasando mal, no deberían competir con las redes sociales en sensacionalismo, inmediatez, prisa, zascas y tal, porque para eso ya tenemos las redes sociales. Y en parte, yo se lo digo a mis amigos periodistas, es que en parte os están quitando el trabajo porque los otros lo hacen mejor. ¿Por qué os empeñáis? Es como el profesor compitiendo con Google. Pues es que lo de Google lo hace mejor que yo tengo que hacer otras cosas distintas que Google no haga, ¿no? Entonces yo no doy información, como decía al principio, porque no es ese mi cometido y porque pierdo. Entonces un periodista tiene que pensar, ¿qué doy yo quod Salamanca non presta? ¿Qué doy yo que las redes sociales no dan? ¿Y cómo hago atractivo mi producto? Hablemos en estos términos. Yo creo que hay una gran demanda de eso. Seguramente latente, no formulada explícitamente, pero yo modestamente, yo soy filósofo y cada vez me viene más gente. Claro, con nosotros, los filósofos hablamos del todo y la gente se confunde con nosotros, cree que sabemos de todo. Y la L esa es fundamental. O se cree que somos unos farsantes, que también es verdad, ¿no? A veces, ¿no? Pero a mí viene mucha gente cada vez más, los filósofos cada vez tenemos más trabajo, de verdad, porque cada vez cambian más cosas y cada vez aparecen cosas nuevas y yo no voy a hacer el trabajo de Paco ni el trabajo de Ana, pero me dejan un hueco para ciertas clarificaciones conceptuales que tenemos que hacer. Y la gente te está haciendo una pregunta. El mundo se nos ha vuelto filosófico. Con la pandemia, lo que va del siglo, los seminarios de filosofía que estaban ahí arriba, subiendo el monte y tal, se han desbordado como los ríos y ahora cualquiera, un taxista, un camarero, te hace unas preguntas que solo se las hacía Descartes o Nietzsche, ¿no? Esto es verdad. Esto no será una filfa, no será un engaño. Realmente somos libres. Lo de los hechos alternativos y todas estas cosas tiene una parte penosa, pero tiene también una parte de cuestionamiento radical de las evidencias. El mundo se ha convertido en un mundo muy, muy filosófico. Nos está dando eso, mucho trabajo, muchos quebraderos de cabeza.
A ver, aquí uno que se quiere defender, Por que se ha sentido alusiones, atacado. por alusiones, quizás solamente un matiz. Primero, felicidades por el acto, de verdad que sí. Y segundo, Daniel, acabo de adquirirlo, no me ha dado tiempo, obviamente, pero promete ser una gran obra que te caracteriza. Es decir, y además yo creo que en profundidad, como tú trabajas, y además creo que una obra imprescindible. Por alusiones, he sido director de periódico 22 años en esta ciudad, es decir, que es verdad que han ido muchas cartas a la papelera cuando se recibían con el sobre, siempre se pedía, y había la coletilla al final, que tenían que estar identificados los autores, es decir, que siempre tenían que estar. Yo creo que eso caracteriza al periodismo. A mí lo de tradicional es más claro. Yo siempre digo clásico. Me gusta el periodismo clásico, que tiene que, bueno, pues rejuvenecerse, en el sentido que has dicho. Hay que hacer cosas distintas que las redes sociales están apurando. Hay que decirlo también, desde el anonimato. Cuidado, en muchos casos. Y desde la manipulación y de los intereses políticos, económicos, comerciales, que mucha gente lo ignora. El periódico tiene un director que es el responsable legal y jurídico, responsable, en fin, de todo. Y ya está. Cierro el debate con eso. Es decir, que no quiero alargarlo porque comparto tu tesis. Pero hay una palabra, la has mencionado en tu intervención, y he visto que en el libro también figura, la anterior interlocutora también lo ha citado, pero quisiera que lo desarrollaras brevemente. Es ética. Te has referido a la democracia y ética. ¿Cuál es el desarrollo que tiene que tener la ética en función de la inteligencia artificial, Daniel? Mira, no lo sé y además le tengo un poco de manía. A ver si me explico, para que no parezca yo un inmoral. Parte del origen de este libro es que UNESCO me encargó el informe. UNESCO hizo un informe de el uso ético de la inteligencia artificial, que ha sido muy célebre, ha tenido mucho éxito y tal, y me encargó a mí, la directora general, me encargó uno similar sobre democracia e inteligencia artificial, porque entendía que no se cubría todo el campo. Y yo, de hecho, yo me opuse en su momento, ya era un chaval, pero me opuse mucho en las cátedras universitarias y en los departamentos había catedráticos de filosofía política y moral. Yo creo que yo no soy una persona inmoral, no, de verdad os lo digo, no soy mala gente, pero creo que hay un exceso de moralización en la teoría política. Y me resisto mucho soy muy respetuoso del campo de la ética, porque creo que tienen una lógica que es distinta de la mía. Y déjame decirte una cosa también sobre el tema de las redes sociales, que me acabo de acordar ahora, al hilo de lo que has dicho tú del anonimato. Yo creo que uno tiene derecho a expresar una opinión desde el anonimato. No, yo no se lo negaría a nadie. O sea, tú tienes derecho a hacer una pintada y no firmarla, cosa que ya hemos hecho alguna vez en nuestra vida, cuando éramos más jóvenes, y uno tiene derecho a decir una cosa en las redes sociales ocultando su identidad. Vale, eso se paga, evidentemente, con una frivolización de la opinión. Claro, si yo no estoy ahí, me permito cosas que con mi nombre no me permitiría. Pero como derecho humano, yo tengo muchas, en fin, reticencias a quitar el derecho a que la gente también anónimamente pueda decir ciertas cosas. Yo cuando interactúo en X, nunca contesto a alguien que es anónimo, o que claramente se ve anónimo o es un seudónimo. Nunca contesto, porque yo no contesto a anónimos. Si quieres ser anónimo, yo también. Yo contesto a personas o a quien creo que es una persona. Y agradezco siempre que se me felicita por un libro, que se me difunde una cosa, yo siempre felicito. Me lleva bastante tiempo eso, ¿no? Pero no lo hago con... Bueno, lo que quería decir es que estamos ante un tipo de lenguaje y de comunicación nuevo y vamos formulando también nuevas prácticas y nuevos códigos y nuevas también descodificaciones. ¿Recordáis las primeras deepfake que aparecieron? No sé si fue de las primeras, pero el Papa Francisco con un abrigo de estos carísimos,
de plumas y tal, ¿no? Bueno, eso es bastante reciente, pero los primerísimas que había, Obama hablando en euskera, me acuerdo que salió uno tal, un euskera perfecto, además de un valle dificilísimo y tal. Cosas de ese estilo, al principio, la primera reacción era, Obama sabe euskera, oye, qué maravilla, o qué tal, ¿eh? O, joder, este papa, cómo se las trae, y tal, no sé. Pero enseguida, ¿qué hemos hecho? Hemos decodificado. ¿Habéis visto la foto de Trump como papa? ¿La visteis? ¿Os produjo alguna sensación de credulidad, ¿no? Esto es como la suspensión voluntaria de la credulidad de la que habláis los teóricos de la literatura, ¿no? Ya, se ha depotenciado muchísimo. Pero yo creo que esta despotenciación, no sé cómo se diría, de la mentira, la mentira es más fácil. Hay una ley, creo, en virtud de la cual cuando la mentira es más fácil tiene menos fuerza. Entonces, en un universo analógico mentir era una cosa muy gorda. En un universo digital, donde es tan fácil mentir, la mentira, casi como la mentira de los políticos, bueno, sabemos que aquí hay un juego de... no tiene que ver con la verdad. Otra cosa es que pintamos en un paper en la universidad que se supone que tenemos una seriedad y tal, pero que no es lo mismo el error en un campo que en otro, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido a descodificar bastante, ¿no? Y yo creo que no nos tomamos tan en serio las redes sociales y lo que se dice en las redes sociales como nos lo tomábamos en un principio. Yo la primera vez que me insultó a alguien en la red social me llevé un disgusto y salí llorando, ¿no? Y tampoco tampoco he dado motivos para disgustar demasiado. Pero bueno, pues ahora ya pues, va en el cargo, digamos. O sea, entonces, bueno, esto es un pequeño consuelo. No, ya sé que no es lo fetén, pero con esto vamos a tener que vivir. Esto además, los que os dedicáis a la teoría de la literatura lo sabéis muy bien, ¿no? Como en las obras, cuando uno lee una obra de ficción, se deja engañar. Realmente te están metiendo una trola monumental. Y ahí la suspensión voluntaria de la descreencia, ¿no? Hay un pacto implícito. Por cierto, no arbitrario totalmente, porque no te pueden meter gato por liebre. Y a veces puedes cerrar una novela cabreadísimo diciendo, esto me ha engañado. ¿Cómo que te ha engañado? Sí, me ha engañado porque el pacto no lo ha respetado, porque los personajes no son creíbles. Pero Ana, pero si son personajes de ficción, ¿qué más da? No da igual. El personaje tiene que ser creíble. O sea, hay una lógica ahí, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a descodificar muchas cosas de la vida social. Entonces, si tú entras en un ascensor y te pregunta el que va contigo, te hace un comentario sobre el tiempo, qué calor hace en Granada y tal, o alguien te pregunta, o llegas a la universidad y el bedel te pregunta, ¿qué tal? No te está diciendo que le digas qué tal estás, sino que le digas muy bien, ¿no? O sea, hay ciertos códigos, el ejemplo yo creo que es de Bertolt Brecht, ¿no? La historieta esta de una representación teatral en la cual sale uno de los actores y dice fuego, 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 ¿no? Y uno de los espectadores llama a los bomberos. Bueno, o uno le está pegando a una mujer y entonces sube al estrado a defender a la pobre mujer indefensa, ¿no? Oye, que es una representación, ¿no? Entonces, hemos aprendido los humanos es muy bonito... Ay, perdón, me estoy extendiendo. O sea, es muy bonito ver el primer diálogo, uno de los primeros diálogos platónicos, el John, es sobre los rapsodas, ¿no? Y los rapsodas eran gente que creían... Hay un diálogo precioso entre Sócrates y John, el rapsoda. John le dice, yo sé conducir barcos. Y Sócrates dice, ¿cómo? ¿Cómo que sabes y tal? Sí, porque he oído historias de conductores y pilotos de barcos. Sé cómo se conducen los barcos. Sócrates, que es el primer momento fundacional de la modernidad nuestra, ¿no? De los 2500 años de modernidad y de filosofía, Platón dice, no, tú has oído una historia de alguien pilotando un barco, pero no has adquirido la técnica, porque para la técnica tienes que haber pilotado un barco, haber hecho un... Bueno, pues estas descodificaciones se han ido produciendo a lo largo de la historia y a lo mejor estamos en la era de la inteligencia artificial en pañales y todavía no hemos aprendido ese tipo de descodificación. Nos tomamos demasiado en serio las redes sociales, nos tomamos demasiado en serio la supuesta exactitud de los algoritmos
y seguramente tendremos que adquirir un cierto descreimiento, confianza, llamémosle como sea, en este nuevo entorno. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Os recomendamos el libro de Daniel, una llave magnífica para abrir esa puerta. Y bueno, le agradecemos con un último aplauso su presencia aquí. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias. A ti.